Saludos amigos, hoy miércoles 7 de marzo de este año 2018. Desde que nosotros nos mudamos con todo y familia de los alrededores del Palacio Nacional a Arroyo Hondo II en la década de los 70, nos preguntamos si cada vez que llovía, y acababa de pasar, por cierto, el ciclón David y la tormenta Federico, que dejó en situación bastante difícil la llamada Gran Cañada, que es la que pasa por el mismo centro del Jardín Botánico. Nos preguntábamos si había la vocación por parte de las autoridades municipales y del propio Jardín Botánico para mantener operando esa estructura que se puso en funcionamiento y una vez se inauguró el parque. ¿Cuál era? La de recoger todas las aguas residuales que vienen bajando por esa Gran Cañada, desde la Kennedy, vía subterránea, pasando por el mirador, entrando al Botánico, saliendo del Botánico y yendo a parar a los ríos Ozama e Isabela. Esa Gran Cañada deposita en tributario de los ríos Ozama e Isabela. Pero había que suponer que por ahí bajaban detritos. Cuando nosotros nos mudamos, eso se procesaba muy bien. Había una planta de tratamiento en el mismo medio del parque que recogía los detritos, los procesaba y el agua que salía de ahí se incorporaba a la corriente aguas abajo de la cañada y que iba a parar a los afluentes. Era agua limpia, absolutamente limpia. Pero además el personal del Parque Botánico que existía antes impedía que destrozos, ramas, etcétera, fueran a parar a la cañada y obstruyeran. Y si caía un palo, pues lo removía rápido. Había todo un mantenimiento profesional. Con el tiempo eso se fue deteriorando. Con el tiempo dejó de operar la planta de tratamiento. Imagínense ustedes entonces el mal olor. Yo no sé cómo una estructura tan importante para la capital como el Parque Botánico, que concentra una buena parte de lo que son las especies naturales del país, era frecuentada con el mal olor, el vaho que salía de esa cañada. Por años, por décadas. Es ahora cuando la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAAS, dice que como parte de todo un proyecto que hay para recuperar los ríos Ozama e Isabela, se está invirtiendo alrededor de 40 millones de pesos para recuperar de nuevo la Gran Cañada del Parque Botánico. Esa Gran Cañada, como les digo, viene desde la Kennedy bajando. Todo eso está afectado por Arroyo Hondo primero, Arroyo Hondo segundo, y pasa lógicamente hacia las colinas, por allá deposita sus aguas al final en el río Ozama, en el río Isabela, y de ahí lógicamente a los Ozama, porque los dos son la misma cosa. Importantísimo entonces estos trabajos que se están haciendo y que dijo el director de la CAAS que son el fruto de un programa más amplio que involucra la recuperación de unas 80 cañadas, de las cuales ya hay 12 que fueron liberadas de deterioros como este. Ojalá que esta cañada, que como le digo es emblemática porque está en medio de uno de los parques, de una de las atracciones más importantes del país, como es el Parque Jardín Botánico, y que, como les digo, estuvo más de 3 décadas deteriorada, porque se dejó deteriorar, más de 2 décadas, se dejó y nunca se reparó. La administración del jardín nunca tuvo
los recursos suficientes para poder rehabilitar, por ejemplo, la planta de tratamiento de estructura básica, que es. Ojalá que estos trabajos que anuncia el director de la casa, que dice que la obra contempla, además de la rehabilitación de la planta de tratamiento para evitar la contaminación, la remoción de escombros, construcción de ataguillas para el desvío de la quebrada, colocación de válvulas de 12 pulgadas, así como la limpieza y rehabilitación de los registros. La rehabilitación de la quebrada, que termina en los ríos Osama e Isabela, impactará positivamente en los dos afluentes y en los sectores cercanos al jardín. Esta obra es importante, de verdad se los digo, y además porque viene a beneficiar a sectores de clase media y clase media alta que están alrededor de esta, y además a todos los visitantes del Parque Botánico, que ahora podrán recorrerlo sin el tufo una vez concluyan estos trabajos. Yo quisiera saber, eso sí, si el arquitecto director de la CAAS, Alejandro Montaz, tiene en mente dentro de esas 80 cañadas intervenir también la cañada del jardín zoológico. Esa cañada es básica, absolutamente básica, para usted garantizar que el zoológico pueda ser frecuentado por gente decente que se respete. El vaho y el ambiente maloliente que rodea todo el parque zoológico es una vergüenza para este país. Y como el ayuntamiento no ha habido forma de que afronte el reto, viendo el servicio de altísimo valor que significaría recuperar esa y poner bajo control esa cañada, uno no se explica por qué entonces acontece que esta cañada, que también fue abandonada desde que se inauguró el Botánico, señores, esa cañada fue abandonada, jamás ha sido intervenida. Y como se fueron agregando muchísimos barrios y todos esos barrios tirando sus detritos a la cañada, lo que baja por ahí, ustedes supondrán, es pura materia fecal. Lo que va a parar al parque zoológico del país. Usted pasa por la ruta, la avenida central que conduce al zoológico, tiene que inmediatamente taparse la nariz para entrar al país. Y después que usted entra, pasa por lo mismo. ¿De qué manera entonces pretendemos nosotros una obra tan importante como es un parque zoológico, mantenerlo como un atractivo nacional bajo un ambiente como ese? Yo quería, eso sí, compartir con ustedes, además de esa preocupación, otra que nos surgió y que temíamos desde hacía tiempo. Buenos días, don Orión. Saludos, saludos. Yo no sé, don Orión, si usted se ha dado cuenta, como nosotros, que somos lectores de medios, de periódicos, que somos reporteros activos de mucho tiempo, que uno notaba que ciertos movimientos huelguísticos de protesta de profesores de la ADP, sabiendo uno de antemano que la ADP es una especie de confluencia de grupos de maestros de distintas tendencias políticas, parecían no estar bajo control de la dirección central de la institución. Por ejemplo, aquí se protestaba en los medios de comunicación por qué la directiva de la ADP de Barahona mantuvo al país por años afectado por paralizaciones, por cualquier quinta paja se paraba la clase en Barahona, en regiones enteras de Barahona, bajo el control de la ADP. Y cuando uno veía hablar a los principales responsables, líderes de la institución, uno se preguntaba, pero ven acá, ¿tendrán ellos realmente control de eso? Porque dejaban en el ambiente esa duda. Pues miren, ayer se produjo una declaración que a nosotros sí es verdad que nos ha
provocado preocupación, porque probablemente esté confirmando eso y esté poniendo en evidencia que esa situación, o sea, seccionales de ADP que no tienen control de la dirección central y que operan por cuenta propia, se esté repitiendo no solamente en Barahona, sino también en otras partes. Porque ayer la ADP convocó una rueda de prensa a su consejo directivo y dijeron que la ADP aseguró que no ha convocado a huelga, que las huelgas que ustedes han visto en estos días han sido fruto de iniciativas de entidades afiliadas, seccionales, etcétera. El Comité Ejecutivo Nacional del Gremio aseguró que no ha convocado a huelga. Fran Sabino, secretario de Comunicación del ADP, dijo que no han tomado la decisión de paralizar la docencia por el bien del desarrollo educativo del país y para no estropear el diálogo. La ADP no ha llamado a paro alguno y haremos todo el esfuerzo posible para que algunos conatos que hoy se expresan se dejen sin efecto. Eso dijo este señor, y ahí estaban los principales ejecutivos del ADP, del Comité Ejecutivo, una reunión conjunta con autoridades educativas. Entonces, insisto, tal parece que uno de los problemas que enfrenta la ADP es su dispersión en el liderazgo. Claro, hay mucha gente que se aprovecha, porque si hay algo que le gusta al dominicano es dejarle cumplir con sus tareas y quedarse en la casa y hacer lo que le da la gana. Cuando uno está sometido a régimen, a control. Como el dominicano. A nosotros todos nos gusta eso. Quedarnos en la casa por cualquier justificación. Si eso no pero tiene, eso se le gusta a todo el mundo. Si no tiene consecuencia. Si no tiene consecuencia. Pero bájale un chin. Si no tiene consecuencia, lo hacemos. Eso es. Y usted ve, por ejemplo, que con una alegría insoportable, irresponsable, grupos de maestros te paran escuelas por cualquier causa. Eso sí, los barahoneros son olímpicos en eso. Eso mencionaba. Pero aquí, en cualquier parte del país, ¿por qué? Porque como te digo, si tú no sabes, si tú no vas a tener la consecuencia, o sea, la cancelación, o si no te van a reducir del salario la ausencia como día de trabajo, si no te cuentan eso como día de trabajo, lógicamente tú corres riesgo y te vas a tareas personales, a cumplir tareas personales y dejas de trabajar sin importar el daño que eso causa. Entonces yo creo que esta declaración ayer de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, en este proceso de acercamiento, de discusión, de búsqueda de soluciones conjuntas con las autoridades de educación, han puesto en evidencia algo que temíamos, que el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP no tiene control de todas sus seccionales, que el hecho de que la ADP sea en su estructura máxima la representación de varias agrupaciones de maestros de distintas tendencias políticas o sindicales, ha devenido también en una pérdida del control de la entidad, de la centralización. Y eso, creo yo, debe ser motivo de preocupación. Es lo que quería decir por el momento. Y aprovecho que están aquí los compañeros Mozart y Don Orión para entonces ceder. Ellos tenían un tercer tema referido a la frontera, pero sería abusar del tiempo y de ustedes insistir en este tercer tema. Buenos días, don Orión. Buenos días, buenos días. Saludos, amigos, saludos. Señor director, muchas gracias. Saludos a ustedes por estar con nosotros a esta hora en Diario de 4. Miren, en este programa hemos dicho siempre, repetido, que hasta la familia, hasta los individuos, a la hora de organizar su vida laboral, profesional, en cualquier aspecto, tiene que, además de ver el entorno de la nación, establecer el entorno internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? Si yo, por ejemplo, quiero casarme, ya yo tengo 30 y tantos años,
Si yo quiero contraer matrimonio, yo soy un joven, o usted es un joven, usted tiene que decir, bueno, yo soy ingeniero, médico, yo soy visitadora médico, yo soy la profesión que usted tenga. ¿Cómo marcha el mundo? ¿Hacia dónde yo voy? No es para no casarse, sino para que usted establezca el rumbo que usted va a tomar con su familia en un ambiente predecible. Si yo le digo a ustedes, por ejemplo, que la economía americana, la economía de los Estados Unidos marcha en uno de sus mejores momentos, el desempleo menos del 4.1%, pleno empleo. El empresariado, el elemento productivo, se pelea la fuerza laboral en los Estados Unidos ya. Eso quiere decir que el salario en el año 2017 aumentó un 3%, el valor del salario. Que eso en una economía como la de Estados Unidos significa mucho. Como consecuencia del incremento del salario y del pleno empleo, es decir, todo el que sale a buscar un empleo lo consigue. Eso es lo que quiere decir pleno empleo. ¿Y con una inflación controlada? No, entonces, como consecuencia de eso, en Estados Unidos la demanda de bienes y servicios, incluyendo manufactura, que representa el 10% de toda la oferta de Estados Unidos, el 90% es servicio en Estados Unidos, está ahora mismo debajo del inventario. Eso quiere decir que todo el conglomerado empresarial está vendiendo parte de su inventario, terminó con la parte de oferta normal y ya está trabajando con su inventario. O sea, con almacén. La demanda, sí, con almacén. La demanda en los Estados Unidos es sumamente, es una economía que está prácticamente sobrecalentada. En consecuencia, eso te produce un aumento de la inflación. Y la inflación en los Estados Unidos, la inflación, como que ustedes le llaman, la establecida, la programada por el Banco Central es de 2%. Está señalado que puede llegar a 3% este año. Pero dicen que es tal el nivel de desarrollo de la economía americana en este momento que no produciría la vuelta a la recesión. Y uno tiene que recordar que una recesión en una economía no es una crisis, es una recomposición. Se calienta tanto que se ralentiza, como ustedes dijeron ayer, en un momento determinado. Sí. Una crisis es otra cosa. Sí. Entonces, la economía americana va en esa dirección. Eso quiere decir para la República Dominicana que tendremos más remesa, más turismo y más inversión extranjera. Ya explicamos el por qué desde la República Dominicana no hay un retorno tan importante de capitales a la economía americana a partir de la reforma fiscal que ejecuta la administración del presidente Donald Trump. Porque el grueso de la inversión americana en la República Dominicana está señalado en manufactura, donde el elemento fundamental es el costo del empleo. ¿Es correcto? Entonces, miren qué bien los Estados Unidos. Ahora, aún así, hay signos de preocupación, la guerra comercial. Si la guerra comercial, como la está azuzando el presidente Trump, que creen que no, que eso nada más es complacer peticiones electorales, que lo hizo George Bush padre y George Bush hijo, que quiere decir que te ponen impuestos a determinados, especialmente siempre ha sido al acero y al aluminio, y lo ponen, luego la Unión Europea va a la Organización del Comercio, lo condenan, un año pasa eso y lo retiran y cumplieron con grandes corporaciones aportantes. Así ha sido siempre. No sé, pero las cosas a veces se le van de la mano y ya la Unión Europea dice que va a responder en la misma forma. Pero China, que está creciendo calladamente, casi 7% del Producto Interno Bruto, y va a crecer igual en este año y va a crecer por casi 7% en el 2019. Es el principal bonista de los Estados Unidos. Si China decide poner en el mercado todos los bonos de Estados Unidos, ¿qué tú crees que le pasa con el dólar y la economía americana? Es decir, el mundo hoy es muy interrelacionado y muy impredecible en este momento. La industria de la guerra en auge,
y bueno, es impredecible. Por tanto, siempre la economía dominicana hay que marchar sobre esos asuntos. Leí en uno de los periódicos hoy temprano que en el mes, creo que fue en el Diario Libre, que en este mes el petróleo ha aumentado un 22%. A nivel. El petróleo debe estar 60 y tanto por ciento. Digo, debe estar a 62, 63 dólares el barril. El petróleo de referencia dominicana. Aquí lo dice, ¿verdad? ¿Dónde está el petróleo? Ustedes nada más ven el cacao. Está casi 62, 52 dólares el barril. El petróleo de referencia para la República Dominicana. El barril de petróleo. Sí. El barril de petróleo. Nosotros en la República Dominicana estamos lo mismo que Estados Unidos. Tenemos 14 años creciendo, Pedro. 14 años consecutivos está creciendo el Producto Interno Bruto. Quiere decir, como si fuera su casa. Su casa está mejorando sus ingresos y su riqueza. Así es. Porque el Producto Interno Bruto es la riqueza contada a un año base. Es así. Entonces, ha estado 14 años consecutivos creciendo. Acumulando riqueza desde 19 mil millones de dólares hasta 75, 76 mil millones. Debe estar en 76 mil ahora. En 76 mil millones de dólares actualmente. Para que tengan una idea, en el año 2004, estamos hablando de 2004-2005, Costa Rica debía tener su ingreso per cápita, ingreso por persona. Acuérdense que no es que usted le ingresa lo que yo le voy a decir, es que el Producto Interno Bruto dividido entre todos nosotros da a un valor X. Es así. Nosotros tendríamos 6 mil, 7 mil dólares. No, Pedro, te lo voy a decir. Costa Rica. Nosotros tendríamos 7 mil y Costa Rica tendría 9 mil. Nosotros tenemos 16 mil dólares. Búscalo. Pero es de los dólares que dice Julio. No importa cómo lo digan, la medición... Por poder de compra. Sí, lo que te da es... Tiene 16, sí. Pero el real es 7 mil y pico. Está bien, yo te estoy diciendo el poder de compra. Está bien. Sí, lo que te quiero decir, eso te da una idea hacia dónde va, nada más para dar la idea hacia dónde va la economía dominicana. La economía dominicana está, nunca antes que yo sepa, en lo que nosotros estamos leyendo cuentas nacionales y estadísticas internacionales, nunca antes la cuenta corriente de la balanza de pago había tenido una reducción en su déficit tan sostenida. ¿O sí? Tú que tienes 30 años en eso. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es la cuenta corriente de la balanza de pago? En los últimos 13 años, la última reducción es la más baja de los últimos 13 años. Correcto. La del año pasado. Eso quiere decir que esa es la relación que hay entre el ingreso de divisa fuerte y la salida de divisa fuerte. Eso siempre ha tenido un déficit porque nosotros importamos más que los que exportamos, incluyendo... dependemos de importación para crecer. Incluyendo materias primas, bienes, servicios y semifacturados y productos terminados. Es correcto. Nunca antes esa cuenta se había reducido el déficit como ahora. Hace 13 años que no había ocurrido eso. Pero además, nunca antes de manera sostenida en los últimos años. Por ejemplo. Correcto. Entonces, lo que le estoy señalando es para que ustedes vean que la economía dominicana marcha bien. Primera economía. Es verdad, está dando cambios sustanciales. Primera economía. ¿Desde cuándo nosotros tenemos la estabilidad cambiaria? Que la degradación de la moneda nacional frente a las monedas extranjeras solo tiene una variación. 1.5-2% Vamos anual. Vamos a utilizar este término y no es exagerado. Insignificante. Insignificante. En los últimos 15 años ha promediado 2%. ¿Desde cuándo nosotros tenemos una variación en el índice general de precios? Es decir, en la inflación, que no afecta la meta del Banco Central. Los últimos 14 años se ha comportado casi normal. Los últimos 14 años. La gente no puede decir, la cosa está cara porque está cara. La gente tiene que a veces señalar, la cosa está cara porque yo no tengo con qué comprar suficiente. Entonces es el término de los salarios. Sí. ¿Es correcto? Sí. Entonces le estoy señalando esto a la gente para que vean cómo está la economía dominicana. La economía dominicana crece de manera sostenida, tiene inflación controlada, tiene un déficit controlable en su cuenta corriente de balanza comercial. Es predecible. Tiene sectores que van en auge permanente, incluso en tiempos de crisis, no de recesión. Acuérdense lo que le expliqué, la recesión y la crisis.
La economía dominicana se ralentizó. Se ralentizó. En el año pasado, Sí. y tuvo solo creció 0.3 en el primer trimestre de 2017-16. ¿Tú te acuerdas? Que estuvo bastante, prácticamente paralizada por las razones que fueran. Y el año pasado tuvo varios periodos en el cual bajó la capacidad de producción. En el segundo trimestre simplemente, como tú dices, se paró el crecimiento. Se paró el crecimiento. Entonces, eso quiere decir que la economía, por factores internos o externos, se resiente, pero no quiere decir que entró en crisis. Es lo que te quiero señalar. No quiere decir que entró en crisis, no. Sino que un carro baja, sube, redujo demasiado la velocidad. Dependiendo del trayecto donde está. Entonces se puso muy... No fue que se paró, sino que redujo la velocidad. Ok. Entonces cerró. La economía dominicana va a crecer el año que viene, según los vaticinios, no solamente del Banco Central, sino de organismos como el Fondo Monetario, la CEPAL y otros. 5.8, Pedro, es la mayor... el nivel más alto de la predicción de la economía. Un poquito por encima del potencial. La economía dominicana el año pasado creció milímetros por debajo del potencial. El potencial de la economía dominicana, el potencial es como en su casa. Usted no puede crecer más allá de donde usted tiene capacidad instalada para crecer. Tú no puedes instalar en tu casa un televisor de 75 pulgadas y la pared de tu casa nada más llega para uno de 50. Tendrá después que construirte una pared para tener un televisor. Eso es así. Eso es lo mismo de la economía. No puede crecer más allá de la capacidad que tú tengas de suplir la demanda interna. ¿Es correcto? O sea, tú no puedes crecer a 8% de manera sostenida, porque la capacidad de generar demanda y de generar oferta no llega ahí. Puede en un momento determinado uno de los elementos variar. Eso le pasó a China, que estaba creciendo a 9 y se dieron cuenta que seguir en esa carrera le iba a provocar un engordamiento. Se iba a convertir en una economía... Como le llamamos, tú le acabas de llamar, el potencial de la economía dominicana está en 5. 4.9 a 5. Cuando crece por encima de... Cuando crece, denme un café, por favor. Cuando crece por 5.8, como va a ser ahora, en el año 2018 está creciendo por encima de su potencial. Puede hacerlo 1 y 2 años y no es malo, no es malo. Pero una economía tiene que crecer relativamente superior a su potencial, pero no mucho. Y no puede crecer debajo de su potencial. Porque tiene entonces que estar, se ralentiza. es decir, si tú vas a progresar en 4 años, no quieres hacerlo en 2. Si tú no puedes. Tiene que ser los 4 años que te están señalando. Todo lo que le acabo de señalar, ¿cuáles son los elementos difíciles para nosotros? Bueno, los precios del petróleo. Claro, está en un rango que puede ser administrado por la economía dominicana, asimilado. No quiere decir que sea bueno, pero si tuviese como estuvo en los años 2010, 2009, 2008 a 2010, pues, que estuvo a 130, hasta un máximo de 130 dólares. Llegó a 150, entonces, pico, no se mantuvo ahí, pero... Ahí ustedes entenderán la importancia que tuvo el presidente Chávez para todo el conglomerado latinoamericano. No productor de petróleo. Ahora está a 60 y tanto. Lo único es que en el presupuesto de la nación ha estado señalado creo que a 41, 42, 49. A 49 dólares el barril. Quiere decir que tenemos un desfase ahí de 10, 12 dólares el barril, que cada dólar son 50 millones de dólares. Cada dólar que aumenta el barril para una economía que consume 250.000 barriles de petróleo. El equivalente a 150.000 barriles diarios. 150.000 barriles de petróleo diario. Le estoy señalando todo eso, señalándole también que el desempleo, ¿cómo que le llama? El desempleo real. Hay el desempleo nominal, el ampliado es quien no sale a buscar trabajo más el que sale a buscar trabajo. Exactamente. El real, o digámosle así, acabo de poner ese nombre, es el que
en el último año salió a buscar un trabajo y no lo Y no consiguió. lo consiguió. Ese es el desempleo, digamos, real. Ese le dicen ampliado, pero bueno, es ese. Ese, vamos a ponerle el nombre Ese así, es para real, que la gente porque- entienda. Eso está Porque en el otro es como un 15. 6, pero 7%. Este es un 7. Este es un 7%. Ese. Todavía estamos un poco por encima de lo que sería el pleno empleo técnico. O sea que él es importante ese, el que tú dices, el del 6%, porque ese definitivamente es gente que está en condiciones de trabajar, Que sale a buscar que trabajo. sale a buscar trabajo y no lo encuentra. Ese, tenemos un 6, 7%. Es decir, nosotros tenemos los indicadores económicos estabilizados y en crecimiento. Y algunos en una sanidad continua, como son la estabilidad monetaria, como es la inflación. Eso es sanidad. O sea, si tú la mantienes controlada, es sanidad. Otro en crecimiento, como el propio PIB, el empleo, el valor agregado que se ofrece cuando se desarrollan las pymes, el crecimiento del sector agropecuario. Todavía el sector minero está en una situación difusa porque no tenemos una industria que tú digas, esa industria en los próximos 15 años debería aportarnos tanto, porque el problema del celo medioambiental ha hecho difícil definir, Programar inversiones definir y una industria programar minera producción. adecuada. Exacto, es verdad. Eso es verdad. Yo todo lo que gobierno se ha acabo, dejado chantajear. le he robado este tiempo a ustedes y aquí al equipo para señalarles siempre que a mí me parece, y está muy conectado con mi columna del domingo, breve historia de crisis en el PLD. Yo creo que no quisiera yo comparar esto cuando a un niño, todos los juguetes dicen la edad de Mozart y Pedro, es así, sí. De 3 a 5 años, de 7 a 5 años. Así mismo en la política, un partido o un conglomerado de partidos no llega al poder hasta que no obtiene la madurez suficiente, como si le van a dar, gracias. Mire, ese juguete ya está para usted. Gracias. Digamos que el juguete es la administración del Estado. Y cuando un niño que está en capacidad de administrar, de cuidar un juguete, comienza a quitarle una rueda, entonces ya el padre, que sabe que hace una inversión importante en ese juguete, le llama la atención. En el caso del PLD, ha tenido la capacidad durante ¿cuánto? Casi 16 años de manejar ese juguete adecuadamente. Ponerlo a funcionar, él usa el control del juguete, prende los bombillitos igual, pero le ha dado a alguno de ellos por quererle quitar una piececita. Esta piecita no hace falta, esta otra piecita no hace falta. Y entonces ponen en peligro el juguete. Yo creo que la situación del PLD, de su liderazgo político, de su liderazgo esencial, y yo le llamo su liderazgo mayor, en la persona del presidente Danilo Medina y del presidente Leonel Fernández, tienen que entender que ellos son responsables del futuro del país, no solamente al 2020. Ellos tendrían que pensar en es tal la responsabilidad que tienen, Pedro, que nosotros que pensamos y hablamos, vemos estadísticas, nosotros podemos decir, es tal la responsabilidad que tienen, que el pueblo no se la imagina. Los ciudadanos, la sociedad no se imagina que en 2 personas haya tanto nivel de responsabilidad para una nación y para las generaciones inmediatamente futuras, es decir, el futuro inmediato de la nación dominicana. No se llega a comprender. ¿Tú sabes por qué, Pedro? Porque la oposición en la República Dominicana, y lo vamos a decir, no nos van a creer, pero yo digo una cosa, todavía no hay madurez, Pedro. Faltan unos años para que aquí haya un partido político que uno diga, bueno, señores, le llegó el tiempo al PLD, ellos cometieron errores y van fuera del poder. Eso pasó en Chile con la coalición de gobierno. La Bachelet es progresista, ya Pedro. se lo están sacando en cara. Los principales medios de comunicación, los directores de los principales medios de comunicación le están sacando en cara a la oposición esa falta de madurez. Es decir, estamos hablando de que la coalición más progresista, más humanizada de la política chilena ha sido desalojada del poder. Y Chile, como Costa Rica, que Costa Rica ahora los presidentes le están diciendo, usted tiene que reducir esta crisis que tenemos fundamentalmente basada en el déficit fiscal. Le dicen, un evangélico va a ganar. En Costa Rica, paradigma de la democracia, vino un pastor y comenzó a decir que el mundo se va a acabar, que si yo cuánto, y esto y lo otro. Oye, terrible la encuesta en la segunda vuelta en Costa Rica. Entonces, yo lo que le digo, no a estos dirigentes que no tienen la madurez para un análisis como el que estamos haciendo ahora, sino al comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que debe entender
que un crash, una situación en el PLD, yo no la veo previsible. Yo creo, los tres ciudadanos que estamos aquí hemos tratado por muchos años al presidente Danilo Medina y al presidente Leonel Fernández. Sí. Y por eso nosotros tenemos elementos para decir que no se avisora una crisis mayor, que no sea el pugilato que se da en situaciones como esta. Pero es válida la advertencia. Es válido decirle que todo lo que yo le estoy señalando no es porque uno quiera que el PLD se mantenga en el poder o se desaloje del poder. Eso es un asunto de los ciudadanos. Es porque cualquier situación diferente, que sea anormal, va a producir una crisis aquí, que ya, como dijo Balaguer, no va a haber espacio en el muro de los lamentos. No va a haber espacio para tú recostarte. Así es. Así es, buenos días. Buen día. Muy buena reflexión de Orión, como siempre. Miren, yo quiero, ante todo, saludar dos actividades que se dieron ayer en el país, muy importantes. Yo sigo apurando, como el equipo, la necesidad que tiene el país de ir unificando criterios y aunando esfuerzos dirigidos a seguir echando para adelante el país, que camina hacia adelante, pero apurar esos pasos en el marco de esa misma reflexión que hacía don Orión Mejía, viendo la República Dominicana no solo desde el enfoque interior, sino viendo los grandes retos que tenemos y que nos aporta nuestro entorno internacional también. Entonces ayer hubo dos reuniones importantes en esa dirección de esclarecer, de discutir, de abrir espacio entre los sectores públicos y privados, sectores productivos del país, el Estado, que está llamado a ser el facilitador para que las cosas marchen como deben marchar, que marchen bien. Entonces, en ese sentido, ayer se celebró el desayuno empresarial que organiza el Banco de Reservas de la República Dominicana, donde el administrador, junto a las autoridades del banco, se reunieron con empresarios de diferentes áreas para pasar revista a la economía y pasar revista sobre todo al sector financiero y dentro de ello al desempeño del Banco de Reservas y de sus clientes, de sus asociados. Y en ese marco cabe resaltar lo dicho por el administrador del Banco Central, del Banco de Reservas, el amigo Simón Lizardo, en el sentido de cómo se ha ido consolidando un proceso de crecimiento con estabilidad de la economía dominicana que tiene ya 14 años consecutivos, 14 años de un proceso de crecimiento de una economía. Eso es, a algunos amigos no les gusta que yo diga eso, virtuoso. Es virtuoso. Pero es virtuoso porque ahora mismo Orión estaba refiriendo lo que es nuestra economía y nuestra dependencia de elementos, de factores externos, de factores que a veces nosotros no tenemos control sobre ellos. Y sin embargo hemos sido capaces, con mucho esfuerzo y con mucha inteligencia, de sortearlo para mantener ese proceso de crecimiento y consolidación y estabilidad de la economía dominicana. Y ayer el administrador del Banco de Reservas resaltaba ese hecho cierto de cómo se ha mantenido eso, al tiempo de resaltar lo que es otro hecho cierto también, que es la consolidación del Banco de Reserva como el principal banco del país, con un proceso de consolidación en el mercado financiero nacional que es indiscutible. Pero además resaltando el hecho cierto también de que tal y como lo afirman las mediciones hechas y las proyecciones hechas por el Banco Central de la República Dominicana, de esa misma manera organismos internacionales también apuntan en la misma dirección. Y es que el proceso de crecimiento y de estabilidad de la economía se percibe que va a continuar hasta colocarse este año al final en alrededor de un 5.5% de crecimiento, manteniendo un liderazgo, compitiendo ahí con Panamá, una economía que ustedes saben perfectamente bien, que pasa por un proceso bastante dinámico con ese asunto de su puerto y ya es un centro de financiero internacional,
que le da un vigor terrible. Pues nosotros estamos ahí peleándonos con ellos con un punto y pico por ciento de diferencia en materia de crecimiento en toda la región. Eso es sumamente importante. Entonces quería resaltar esa exposición hecha ayer por don Simón Lizardo ante el grupo, ante los empresarios que asistieron a ese importante desayuno. Pero en la noche entonces se inauguró una exposición comercial multisectorial en la Cancillería de la República, que es una actividad que organiza la Federación de Comercio, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Y tuvo como uno de sus expositores, además de la palabra de apertura y ponderación de esa actividad que hizo Miguel Vargas Maldonado en su condición de canciller de la República, porque aglutina, ahí había representantes como de 300 empresas nacionales y representantes de empresas del Caribe, porque está dedicado al Caribe, y a visualizar las potencialidades de la República Dominicana y de esas mismas instituciones para el intercambio comercial, acrecentarlo. Ustedes saben, como decía ayer, recreaba ayer el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que tuvo una participación central, con un discurso central ahí invitado por la Cámara de Comercio, que la República Dominicana está envuelta en un proceso interesante de fomento a las exportaciones que viene dado con la declaratoria por parte del presidente de la República del año del fomento a las exportaciones. Pero él daba un dato que a mí me parece que al ofrecerlo en ese marco asume una postura interesante, porque es una postura de autocrítica, y él es productor, porque José Ramón Peralta es productor, ¿verdad? Es comercializador, ha estado envuelto en la agropecuaria, en todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, José Ramón decía, bueno... Más de 30 años. Más de 30 años en eso, o sea, un hombre conocedor de eso. Entonces, José Ramón citaba dos... Pedro es grande en eso, Pedro, no sé cómo Pedro... pero Pedro sí sabe de eso. Dos productos no tradicionales que últimamente se han colocado en la cresta de las exportaciones, como es el cacao y como es el aguacate. Pero él hacía un señalamiento, él decía, pero señores, fíjense una cosa, en el 2003, la República Dominicana apenas exportó 9 millones de dólares, 9 millones y tantos de dólares, aproximándose a los 11 millones 500 mil dólares de Perú. Entonces, eso fue en el 2003. Ya para el año pasado, nosotros exportamos 23 millones de dólares en aguacate. Es un ejemplo que él puso. Es un renglón específico para ilustrar a la gente que estuvo ahí, ¿verdad? Sí. Sobre lo que acontece y la necesidad que tenemos de resolver este tema. Dice, nos aproximábamos a Perú, que en el 2003, 11 millones 500 mil y nosotros 9.3, aproximándonos a Perú. Pero el año pasado nosotros dimos un salto importante que muchos dijeron, pero somos grandes en aguacate, porque pasamos de 9 millones y pico a 23 millones el año pasado. Así es. Pero Perú pasó de 11 millones 500 mil a 500 millones. Entonces él dice, bueno, pero si Perú pudo dar un salto tan trascendente, tan exponencial como ese, ¿por qué nosotros no podemos dar esos saltos en productos donde tenemos el potencial para hacerlo? Claro. Bueno, precisamente de eso se trata. Nosotros necesitamos conocer, abrir mayores mercados, como se está tratando ahora de mirar más al Caribe, no quedarnos anquilosados, digo yo, nada más en que Estados Unidos y Haití. Hay que mirar más allá, Pedro, el foco tiene que ir más allá, pero al interior del país, como en el efecto se está haciendo, promover esas exportaciones mediante políticas desde el Estado, a través de organismos, instituciones creados
y apoyado para esos fines, como es el CIRD, como es el Bandex, entre otros organismos que están buscando abrirle al sector productivo y al sector productor agropecuario, agroindustrial, para que se den cuenta que estamos en el mejor de los momentos para nosotros también tener un desarrollo exponencial de nuestras exportaciones. Y abrir, ensanchar nuestra oferta exportadora, que nos da señales de diferentes maneras, nos las dan con esos comerciantes que esperan esas ferias internacionales para decirnos, tocarnos, óyeme, pero qué bueno es el aguacate, qué bueno es el banano suyo, qué bueno es esto. Bueno, aprovechar esas señales, pero aprovechar otra señal que es directa y en vivo, que se siente en dólares. Inmediatamente, ¿ustedes saben dónde? Hoy los mismos turistas, esa gran cantidad de turistas que viene al país, da señales claras de cómo le gusta determinados productos criollos de manufactura nacional, pero también lo están dando, ¿ustedes saben quiénes están dando? Los mismos comercializadores que están diciendo lo bien que se sienten con las mejoras que se están experimentando en el país. Los supermercados te lo dicen, Pedro. Ahí esas mujeres del cacao que lo hacían en una paila grandota en Puerto Plata, ya están en los anaqueles de los supermercados, debidamente etiquetados y exportándolo, sacando. Y esos aguacates uniforme tan lindo. Precioso. Precioso. Y esos ajíes que a ti te gustan tanto, esos ajíes, y esas cosas. O sea, ese es un evento que se desarrolló ayer. Es importante porque nosotros tenemos que salir del chismecito, de todas estas amarguras y frustraciones y gente que cree que no, que esto no avanza. Sí, esto sí avanza. Esto sí avanza. Como avanza, a propósito de eso, el sur, a mí me encanta que el presidente vaya al sur. Me encanta que el presidente visite esa zona, como lo hacen otras regiones del país. Pero el sur, yo le digo eso, porque es nuestra zona, nuestra región más deprimida económicamente. Y es la región que ha estado no olvidada, sino relegada. Y allí viven tantos dominicanos como nosotros, como el que vive aquí, como el que vive en el sur, en el no norte. Con la cuantía, pero dominicanos que pero somos dominicanos todos, ¿verdad? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, amparado bajo la misma Constitución. Así es. Entonces, con los mismos derechos. Entonces, cuando el presidente se traslada allá y, por ejemplo, se me coloca en Neiva, Bauruco, una expresión de ese problema que estoy diciendo, en Neiva, y entrega un centro de atención primaria, pero al mismo tiempo del Palacio, y se inicia el añorado hospital, la construcción de un hospital de verdad, no lo que había allí, no. Eso fue demolido, se echaba abajo. A mí me gusta eso, echado abajo y nuevo, con toda la de la ley. Se inicia ese proceso para que la provincia de Bauruco cuente con un verdadero hospital importante. Pero se trasladó a Barahona y en Barahona hizo lo propio, Pedro. ¿Por qué? Pero lo que tú acabas de aclarar, al inaugurar un centro de atención primaria, bajo una improvisada instalación que había hecho, no te deja a la población de Neiva desguarnecida. Manos arriba, no. Porque acuérdate que de Neiva a Barahona hay 40, 45 minutos de distancia. Sí, que tú, bueno, con la atención primaria, si hay que trasladarlo, trasladan a Barahona mientras se construye el gran hospital. Exacto. El gran hospital, pero en Barahona ahí entregó para el asunto de que el mismo presidente decía que es una vergüenza esas agresiones a las mujeres, esos problemas de la violencia. Entregó un centro de eso de atención a la violencia de género y ese tipo de cosas, importante también. Pero al mismo tiempo, Pedro Cava, está el asunto que el primer palazo para un centro, una estación de energía renovable que le va a dar energía a 10,000 familias de esa zona. Eso es ahí por Tamayo.
en Tamayo. En Canoa. En Canoa, que se llama. Sí. Pero eso es Vicente Noble. Eso es Vicente Noble. Sí. Eso es Vicente Noble. Ahí. En base a Espejo. Ahí, exacto. Que van a concentrar, energía. Bueno, energía solar. Perdón. Esa parte también le pertenece a los varoneros. Exacto. O sea, energía solar. Son 10.000 familias. Para que haya 10.000 familias tiene que tocar los dos puntos. Toca a Barahona y toca también a Bauruco. A Bauruco. O sea, por tamaño. le toca a los dos. Le toca a los dos. Para tocar 10.000 familias. De Señores, verdad. 10.000 familias no es poca cosa. Todo eso aconteció ayer, todas esas cosas que le estoy diciendo. Muy bien. Pero ahora ya para pasarle a Tineo, yo quiero volver sobre el gran tema también, donde ha habido avance, que es avance, no señales claras y no intangibles, que es el tema migratorio. Ayer ya se trasladaron Sí. Los primeros. los 900. Una parte de los 900 Los primeros 300 soldados, porque se va a duplicar pero el ya número. graduados, o sea, capacitados para esos fines y propósitos. Los primeros 300 de los primeros 900. 300 de 900 que se va Dice, allá a la frontera. y para parte unirse de la a lo que flotilla está. de helicópteros Parte de y la de flotilla de todoterreno. helicópteros que van a ser todoterreno. 5, los Sí. todoterrenos que van a ser 50, Sí. las motoras Sí. también para esos fines. Los drones están, ya Drones, comenzaron sí. a ser puestos pero yo quiero. En servicio. En servicio, pero yo quiero. Ya no vamos a la pausa. No me da tanta seña, hombre. No, que sería bueno que entre Ahorita él. Tineo ahora. ¿Sabe por qué? ¿Y por qué ahora? Porque tenemos dos invitados que siguen. Una Bueno, delegación del ok. Banco Central. Bueno, pues finalmente, para entrarle al Tineo, Sí. no le perdamos ni pie ni pisar al asunto de todo esto que ustedes están viendo, de todo Así el es. movimiento. Así es. Al bien. ministro de Trabajo hay que darle seguimiento para que mande los inspectores a ver quiénes están cumpliendo con el 80-20. A eso. Y a seguir alentando a Rainieri y a Félix García y que ellos alienten a otros colegas empresarios del país Que cumplan su para ejemplo. que vayamos y adelantemos, no un 100%, pero que nos avancemos en eso que Félix García llamó, que es la dominicanización de la mano de obra en la República Dominicana. Por ahí vamos a empezar a resolver el problema migratorio en el país. Don Héctor, buen día. Buen día. Mire, siempre dar rápido la nota histórica porque se pierde para Sí, entonces sí, entrar sí, en eso el está muy comentario. bien. Hoy fue el día 7 de marzo de 1844. El gobierno haitiano todavía no tenía en su mente aceptar la independencia dominicana. Se resistía. Y el 7 de marzo de 1844 le hizo una proclama pública a los dominicanos en la que los exhortaba que se unieran a Haití. Le advertía que si no se unían a Haití, él iba a desatar toda su ira contra la República Dominicana. Y en efecto, cuando hablaba ya había dispuesto un plan para tomar República Dominicana, una línea por el norte, con más de 2.000 hombres, y la línea mayor que comentaba el propio presidente Gerald por el sur, se desplazaba. La idea era tomar... ¿Cuántos venían con Gerardo? Unos hablan de 8.000 y otros de 10.000. Sí. Lo cierto es que ese era el plan, y si usted se pone a pensar y dice, pero mira, era un poco... Eran por las dos regiones. Sí, más eran por las dos importantes. regiones, Sí. tomaba el norte, tomaba el sur. Sí. Y ya se Una especie de sabe, tenaza. y ya se sabe lo que pasó, que 12 días después, Haití sufriría su primera derrota importante, que fue en la batalla del 19 de marzo. Del ejército dominicano. El 19 primera de marzo derrota. de 1844. Y esa línea que iba por el norte sufriría también su derrota el día 30 de marzo en Santiago. Es Por decir, eso esas dos batallas 23 son días después emblemáticas. sería derrotado en Santiago. Sí, dice el general Inver que los haitianos perdieron en las primeras 3 horas más de 700 hombres, y sin contar los heridos. Eso explica. También esa batalla te muestra un ejército decente, un ejército nuevo, pero ya decente, respetando las reglas de guerra, porque una vez que cuando los haitianos abandonan, se van corriendo, le dieron un plazo para que retiraran todos los heridos que dejaban en el lugar. Esto ocurrió. Y otra nota también que se conmemora en el día de hoy es que el 7 de marzo de 1864 fue el día en que el prócer Juan Pablo Duarte, el patricio, le comunicó al gobierno de la Restauración que él cesaba
en las funciones que había aceptado de jefe de misión de la República Dominicana ante los gobiernos de Sudamérica. Y lo hizo por los acontecimientos que se habían producido, incluso el fusilamiento del primer presidente restaurador, el general Pepillo Salcedo. Eso les agradó mucho y Duarte se desentendió. En la primera parte, ustedes trataban, siempre se corre riesgo, Mozart, de volver a temas que ustedes han tratado. Sí, no importa. Pero voy a tomar, voy a tratar de agregar informaciones, que ustedes fueron lo suficientemente amplios, pero creo que para la gente es importante. Fíjense. El ministro administrativo de la presidencia, el licenciado José Ramón Peralta, como ustedes refirieron, Mozart refería, él fue el invitado a la tercera exposición comercial Hot Cámara 2018, que organiza la Cámara de Comercio y Producción de la República Dominicana. ¿Por qué retomo el tema? Ya Mozart destacaba los esfuerzos que de República Dominicana y la política, como le explicó el ministro administrativo, el licenciado José Ramón Peralta, en procura de expandir las exportaciones dominicanas. Y él refirió ahí un dato que muchas veces se pierde en el juego, que en diciembre el presidente Danilo Medina declaró 2018 de las exportaciones, resaltaba ese dato. Y otro dato es, don Pedro, que se quedó también, que se había tratado, es lo del transporte, crear las condiciones para contar con un servicio de transporte que comunique las islas del Caribe. ¿Qué quiere decir? Que le permita colocar sus bienes en la región, al conjunto. Y él señalaba que ese es un punto que está ahí y que va a ser una realidad. Esto lo refiero, por eso resaltaba que Mozart trató la primera parte de la intervención. Y que ayer hablábamos de lo que va a pasar con el multimodal, claro, que va a ser ampliado su almacén. Porque la idea es, lo que en el multimodal, recuerde, eso lo referíamos ayer, que las iniciativas, el gobierno comenzó a movilizarse para tratar de que República Dominicana esté en las condiciones de aprovechar la nueva situación con la ampliación del canal de Panamá. Un hub, como le dicen, que es un gran almacén para la región. El gran hub de la subregión. Sí. De manera que esto hub del Caribe, le dicen. Fue importante esa intervención ayer del ministro administrativo. Está en Diario Dominicano, incluso está el texto. Para las personas que quieran leerlo, ese discurso está ahí en diariodominicano.com para los que quieran leerlo, porque es muy importante. Y lo del sur, Mozart, voy a comenzar porque Mozart tomó la agenda del sur, por eso decía que voy a tocarlo haciendo un esfuerzo de agregar informaciones nuevas. Ayer en el sur, Mozart, ocurrió un acontecimiento también muy importante. Ustedes saben que mañana es el Día Internacional de la Mujer. Y un punto importante en la agenda del gobierno ahora es la no violencia contra la mujer. Fíjense que de todos los esfuerzos que se están haciendo para combatir ese flagelo. Y el gobierno ha tomado la decisión de construir 14 centros de atención para víctimas de violencia de género, violencia sexual, agresiones, violencia física. Y Barahona recibió ayer el número 3 de 14 que se van a construir, que es un programa. Por ejemplo, se entregó ayer el centro de Barahona, pero ese es un programa, una agenda que está en ejecución. Es decir, que veremos en las próximas semanas y meses en las inauguraciones hasta llegar al centro número 14, porque es un plan para construir 14 centros de atención a víctimas de violencia de género en la República Dominicana. Esto es un paso importante y que coincida prácticamente con el día este día 8 de marzo, un día especial para la mujer. Ciertamente que es una nota importante, estimulante.
Y como ha llamado en la primera atención, esto que ha ocurrido en Neiva satisface una necesidad de ellos. Fíjense que por mucho tiempo estuvieron reclamando la construcción de un nuevo hospital. Pues ayer, en ese acto, el presidente Danilo Medina fue a Neiva, en el sector Santa Cruz. Ahí inauguró el Centro de Diagnóstico y Atención Primaria y de inmediato, como parte de la misma agenda, dio el primer picazo para la construcción del Hospital San Bartolomé, un hospital moderno y con las condiciones de darle cobertura a las necesidades y novedades que se puedan dar ahí en materia de salud. Ciertamente que fue una nota muy importante y que satisface, porque hay que decir que ellos habían estado reclamando su hospital por mucho tiempo. Muy bien. Mire, don Héctor, vamos a hacer un alto, pasar unos mensajes y a recibir nuestros primeros invitados. Claro, claro. Adelante. Muchas gracias por su sintonía. Cuando de informaciones se habla, nosotros siempre estamos a la vanguardia de los tiempos. Por eso te presentamos las noticias internacionales. El Superior Tribunal de Justicia de Brasil rechazó un pedido de habeas corpus para evitar que el expresidente Luis Inácio Lula da Silva sea encarcelado cuando agote sus recursos de segunda instancia contra una pena a más de 12 años de cárcel por corrupción. La decisión fue adoptada por unanimidad de los 5 magistrados de ese tribunal. El rechazo del habeas corpus preventivo reduce las posibilidades del exmandatario de 72 años y favorito para las elecciones presidenciales de octubre seguir en libertad si la Corte de Segunda Instancia, que lo sentenció, niega los últimos recursos de apelación. Ese fallo, según los observadores, podría anunciarse dentro de unas pocas semanas. Lula fue condenado en 2017 a 9 años y medio de prisión por aceptar un apartamento de lujo de una constructora involucrada en los sobornos a políticos del caso Petrobras. Sus abogados apelaron, pero la condena fue ratificada unánimemente en enero de este año por el Tribunal Regional Federal de Segunda Instancia, que además amplió la pena a 12 años y un mes de encierro. Los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur celebran una histórica cumbre en abril en su zona desmilitarizada después de que Pyongyang ofreciera renunciar a sus armas nucleares a cambio de garantías de seguridad, informó un emisario surcoreano. El régimen norcoreano, que está sometido a múltiples rondas de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU debido a sus programas nucleares y de misiles balísticos, ha insistido durante mucho tiempo que estos no serían objeto de negociación, pero ahora está dispuesto a cesar dichos programas si se garantiza su seguridad nacional y la de su líder, afirmó Chung Eui-jong, consejero de seguridad del presidente surcoreano Moon Jae-in, a los periodistas a su regreso a Seúl tras reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un en Pyongyang. El régimen norcoreano se ha considerado bajo la amenaza de una invasión de Estados Unidos desde que la guerra de Corea terminó en 1953 con un alto el fuego que dejó a las dos partes técnicamente aún en guerra. Chung aseguró, sin embargo, que Kim está dispuesto a hablar de nuclearización en conversación con Washington, lo que podría constituir la concesión crucial necesaria para permitir el diálogo. Corea del Norte dejó claro que no hay motivos para tener armas nucleares si se despejan las amenazas militares contra Corea del Norte y se garantiza la seguridad de su régimen, afirmó. Los gestos desplazados, los silbidos y los comentarios obscenos en los espacios públicos costarán caro a partir de ahora en Francia, anunció el portavoz del gobierno francés. El portavoz anunció la creación de una multa de 90 euros por acoso sexual en las calles o en los transportes públicos. Esta medida hace parte de las conclusiones de un informe realizado por un grupo parlamentario al que el presidente Emmanuel Macron encargó reflexionar sobre cómo penalizar el acoso callejero, una realidad a la que las mujeres se enfrentan a diario.
El informe pondera la imposición de una multa de entre 90 a 750 euros, que dependerá de la rapidez con la que el agresor pague la infracción, que sancionará cualquier propuesta, comportamiento o presión de índole sexista o sexual en el espacio público. Otros países europeos, como Bélgica o Portugal, han intentado sin éxito aplicar multas similares contra el acoso callejero, pero el portavoz del gobierno francés estima que podemos aprender de estos intentos fallidos. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vamos a una breve pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.